Hola, pues hoy vamos a hablar sobre las armas de mujer y la manipulación de los hijos. Otro tema peliagudo. Veamos si los árboles nos dejan ver el bosque. No habrá más remedio que generalizar algo. Y ya sabes lo que ocurre entonces, que nos identificamos subjetivamente con el problema. Por lo que hay que echar los personalismos fuera, si no, siempre podrá haber excepciones. Que conste que no me refiero a nadie en particular, ni siquiera a mi familia. Nadie se tiene que dar por aludido. Tendremos que hacer un gran esfuerzo de abstracción para verlo claro. Se trata de una cosa que atañe a la gente que ha vivido mi época, los que vivimos la segunda mitad del siglo pasado y que de una o de otra forma aún continúa a principios de este. Tenemos que ser objetivos. Soy consciente de que me estoy metiendo en un buen fregado, pero por buena voluntad me gustaría esclarecer esta particularidad. En mis tiempos, y puede que ahora también, el hombre siempre se ha desentendido del cuidado de los hijos y lo deja todo en manos de la mujer. Ahora, mucho menos que antes, pero aún continúan esos roles. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que la mujer, a los hijos que son de los dos, continúa considerándolos como propios, se encarga del cuidado de ellos y les da toda su atención. El hombre continúa aportando los ingresos a casa y ella colabora también aportando los suyos. En principio todo irá más o menos bien, pero con el tiempo las relaciones de la pareja pueden entrar en conflicto. ¿Y qué crees que ocurrirá entonces? Pues nada, que ella, aprovechándose de su influencia a los hijos, tratará de arrimar el ascua a su sardina. En otras palabras, ¿crees que le va a costar mucho manipularlos y echárselos encima al enemigo de la familia? Pues ya te lo puedes imaginar. Él estará acabado, lo echarán fuera. Y por supuesto, tiene que contribuir con el sostenimiento económico de los niños. ¿Que tiene la custodia compartida? Al final tendrá que dejarlo. La influencia de la madre aparecerá por todos lados. ¿Cómo puede alguien seguir con sus hijos si están en su contra? Lo tiene todo perdido. ¿Y quién se encargará del cuidado de los hijos? Pues está claro, la abuela materna. ¿Dónde van a estar mejor que mi madre? Se acaba de desvanecer cualquier otra solución. Se establece un vínculo de complicidad entre las féminas de la especie y no te digo nada que cuando al casarse tu hijo esperas ganar una hija y lo que acaba sucediendo es que acabas perdiendo el hijo. No estoy diciendo que siempre pase igual, hay de todo, pero si generalizamos un poco y lo abstraemos, nada, que estas mujeres normales acaban convertidas en brujitas y que a su vez, si ellas no lo impiden, acabarán siendo brujotas. Solo por las malas artes empleadas. Y no como mi amigo me decía, la bruja es la que utiliza sortilegios, pócimas y malas artes. Hay muchas clases de brujas y esta es una de ellas porque yo no creo en las meigas, pero a verlas, haylas. Las cosas pueden poner peor cuando los vínculos entre la abuela materna e hija pasan a la nieta. Mal asunto para el padre, abuelo o quien quiera que sea la víctima. Ahora que ya sabemos lo que ocurre, habrá que intentar cambiar los roles o al menos equilibrarlos. Tendremos que mejorar todos los implicados en el asunto. Los tiempos pasan para algo. Hay que madurar.